presentándome, compartiendo cierto tipo de características sobre lo que es mi hoja de vida, ¿no? En ese sentido, en este momento voy a compartir pantalla a efectos, obviamente, de poder iniciar con la respectiva clase, ¿no? Por favor, quisiera que me puedan confirmar si se ve y se escucha, si se ve la pantalla y se me escucha bien. Solicitaría, por favor, este extremo, ¿no? Bueno, el doctor se escucha. Excelente, muchísimas gracias, le agradezco mucho, René, por la confirmación y bueno, eso presentarme, yo voy a ser el designado para el módulo respectivo a Derecho Notarial, específicamente analizaremos las bases, la estructura, las características y los sistemas y obviamente las funciones y obviamente conforme también a lo que va a citar claramente la clasificación de también sanciones que pueden existir en lo que va a citar así la actual ley del notariado. En ese sentido, presentarme, mi nombre es Denis Miguel Jiménez Hurtado, soy abogado titulado por el Mayor de San Andrés, cuento con una maestría en Derechos Humanos y Democracia para América Latina y el Caribe, de la Universidad San Martín de Buenos Aires. De igual manera, soy egresado de la maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Igual me he desenvuelto en clases, bueno, he dado clases en pre y posgrado, lo que es Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Penal. Y actualmente estoy cursando la maestría del CIDES, el doctorado, perdón, estoy cursando el doctorado del CIDES UMSA, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a ir analizando en ese contexto la importancia que va a tener, por una parte, designada claramente al derecho notarial, por una parte. Analizaremos también la importancia o los contrastes que se han tenido conforme a la anterior ley de notariado de 1858, el 3 de, si no me equivoco, el 5 de marzo, perdón, de 1858, se da inicio a lo que es esta anterior ley de notariado. Ahora estamos hablando de la ley 483 del 25 de enero de 2015, del notariado plurinacional. Por una parte, analizaremos estos dos extremos. Veremos fundamentalmente lo que va a significar el estudio o las características conceptuales que tiene el derecho notarial. Y por otra parte, también analizaremos lo que significa en sí los principios que componen en sí como una base introductoria de la presente clase el derecho notarial, ¿no? Por tanto, por tanto, iremos avanzando y analizando los diferentes extremos, ¿no? Para empezar, nosotros tenemos que analizar desde la base constitucional. Tenemos que tomar en cuenta que actualmente constamos con una constitución política de Estado novedosa, obviamente por la historia que ha tenido, lo cual ha conllevado y lo que va a significar esencialmente el inicio de la historia del texto constitucional, tomando. Se cortó la señal, doctor. Se fue el audio, doctor. Buenas noches, ¿alguien tiene señal del doctor? Buenas noches, no hay nada. Escribiremos al chat, compañeros.
¿Qué pasó? Nos quedamos sin docente. ¿Nos quedamos sin docente o Perdón, ha habido un pequeño corte de luz en mi caso y eso ha provocado que se caiga mi señal. Por lo que me disculpo con ustedes y bueno, continuamos básicamente con lo que es la presente clase, ¿no? Habíamos establecido fundamentalmente que hablamos sobre derecho notarial a partir de lo que es los contrastes, ¿no? Es decir, primeramente, conforme a lo que es la antigua ley del notariado que está haciendo referencia fundamentalmente a lo que va a significar el hecho de hablar de la ley de 1858, ¿no? Que posteriormente ha sido actualizada, digámoslo así, o ha sido abrogada para inicio de una nueva normativa, que es la ley 483 del 25 de enero de 2015. En ese sentido, pues nosotros iremos analizando fundamentalmente los criterios por los cuales se denotarán la influencia que va a tener claramente esta normativa. A tal efecto, pues nosotros podemos hacer referencia a dos esquemas. Por ejemplo, hablamos claramente de la naturaleza que va a tener la propia ley del notariado, que fundamentalmente sus inicios cabía sobre el hecho de que de la autenticidad de la documentación. ¿Cuál era el rol fundamental? Pues obviamente era el establecer la autentificación de la información establecida, ¿no? Por tanto, nosotros podemos analizar estos extremos a partir claramente de esa propia naturaleza. Por ejemplo, nosotros verificamos claramente la importancia conforme a lo que va a significar la propia concepción normativa, la propia concepción, por una parte, la normativa, y la concepción fundamentalmente teórica, ¿no? Habíamos señalado también en primera instancia que había existido también una lógica fundamental, y eso vamos a partir analizando cómo nace lo que es ICAR en sí, la nueva estructuración del Estado, bueno, la cuestión política del Estado, conforme a la Constitución del año 2009. Fundamentalmente, esa Constitución clara es obviamente de suma importancia porque la actual Constitución y que tiene como inicio fundamental la perspectiva de lo que es ICAR, principios, derechos y garantías por la parte dogmática y por la parte orgánica, pues hacemos referencia a la estructura fundamental conforme a lo que va a significar esencialmente, conforme a lo que va a significar esencialmente la estructura del Estado, ¿no? El sistema de administración del Estado. En ese sentido, vamos analizando claramente cómo se va a desarrollar la estructura de la normativa esencialmente, ¿no?
Por ejemplo, nosotros vamos a tomar en cuenta la influencia que va a tener claramente el texto constitucional, ¿no? Obviamente estamos hablando de la Constitución Política del Estado del 7 de febrero de 2009, que incorpora obviamente una diversidad de criterios sumamente importantes y novedosos, ¿no? Por ejemplo, esta Constitución, habíamos señalado fundamentalmente la incorporación de nuevos principios y un nuevo modelo de administración del Estado. Estamos hablando de la existencia de principios constitucionales que, como diría Alexis, serían mandatos de optimización, y es decir, que deben ser aplicados de la mejor manera posible. Eso es fundamentalmente el hecho de un principio señalado claramente por este autor alemán, que hace fundamentalmente énfasis en esta lógica de que esos principios deben ser aplicados de la mejor manera posible, o poder ir incorporarlos en el proceso de mejoramiento. Por tanto, también nosotros vamos a establecer claramente que a partir de lo que es la propia estructura de lo que es el concepto de derecho notarial, será fundamental al momento también de establecer el rol que va a tener claramente el notario en esta nueva visión de Estado, por una parte, y por otra parte también analizaremos claramente la funcionalidad de los aspectos que va a tener claramente el propio sistema notarial, ¿no? Como un acercamiento tal vez teórico, introductivo, con tomando en cuenta claramente ese pequeño antecedente de la influencia que va a tener la nueva visión del texto constitucional, conforme también a la incorporación de principios y de funcionalidad a partir de la parte orgánica y la parte dogmática del nuevo texto constitucional. Podremos señalar también fundamentalmente cierto tipo de criterios conceptuales para poder establecer un acercamiento teórico. Por ejemplo, la autora Martínez Segovia te señala fundamentalmente sobre el libro de la función notarial del Estado, sobre doctrina específicamente, te señala lo siguiente, ¿no? Sobre lo que es la función notarial, es la función profesional y documental autónoma, jurídica y privada que califica, impuesta, organiza por la ley para procurar seguridad y el valor permanente de hechos de hecho y de derecho del interés jurídico de los individuos patrimonial o extrapatrimonial entre vivos o por causa de muerte. En relaciones jurídicas de voluntades concurrentes convergentes y hechos jurídicos humanos o naturales mediante su interpretación y configuración, autentificación, autorización y resguardo confinado a un notario, ¿no? Nótese claramente que este concepto que nos señala fundamentalmente la profesora Martínez Segovia hace señalamiento a este aspecto, no es señalar fundamentalmente el rol que va a tener claramente el notario público conforme a la autentificación de las relaciones que pueden existir en en la vida humana. Estamos hablando fundamentalmente de qué, de hechos y actos jurídicos que necesariamente van a tener que un resguardo de interés que también va a estar compelido con lo que hace el propio principio de seguridad jurídica. Por tanto, el rol que va a tener claramente el notario es el poder de asegurar, el de autentificar, el de procurar la seguridad y el valor y la permanencia de hechos y de derechos entre lo que buscará el interés jurídico de los individuos patrimonial o extrapatrimonial. Nótese que esta concepción teórica nos abrirá claramente un campo fundamental a poder entender la propia naturaleza de tener el rol del notario como un acercamiento fundamental. En ese sentido, bajo este aspecto que nos dice Martínez Segovia sobre un acercamiento teórico a la conceptualización de las funciones del notario y la naturaleza que va a tener el derecho notarial, pues también podremos hacer una definición mucho más estricta y sucinta sobre esta concepción teórica establecida por Martínez Segovia. Podemos señalar fundamentalmente que el derecho notarial es la rama del derecho empresarial, corporativo y público que estudia y regula la actuación notarial, al igual que los instrumentos notariales, al igual que los procesos notariales, ¿no? Y en ese sentido, fundamentalmente, podemos entender claramente que es la corriente que resguardará claramente las relaciones existentes en las tres personas, hablando básicamente de qué, de los propios instrumentos notariales, ¿no? Que pueden claramente nacer conforme a la propia voluntad existente entre las personas al momento de hacer la autentificación de algún tipo de documento que claramente nace a partir de una relación
jurídica no existente que va a promocionar la existencia de un acto jurídico. Por tanto, los requisitos de los instrumentos notariales no pueden ser acordados o modificados por acuerdo de partes, sino son los establecen fundamentalmente o los correspondientes conforme a la normativa notarial. Es decir, fundamentalmente ya que las ramas por las cuales va a funcionar claramente, bueno, las funciones que va a tener el derecho notarial están ya estipuladas claramente en una norma positiva detallada y estipulada. No es, realmente no es una cuestión de establecer una existencia de intereses al momento de una modificación, claramente, sino es la lógica de poder entender que el notario tiene cierto tipo de funciones que están conforme a la norma positiva. Y esto implica que no podría claramente establecer bajo una cuestión netamente arbitraria el poder determinar las directrices o poder determinar esencialmente requisitos de manera subjetiva, sino más al contrario, conforme a la existencia de atribuciones, derechos y deberes establecidos conforme a lo que hace que la propia ley, la ley del notariado, pues establece claramente las funciones por las cuales deberá llevar adelante su trabajo específicamente, ¿no? Por tanto, también podemos señalar lo siguiente: ¿cuál será fundamentalmente el objeto del derecho notarial o cuál será la naturaleza por el cual nacerá lo que significa en sí el propio derecho notarial? En ese contexto, pues nosotros vamos a analizar los siguientes extremos, ¿no? Por ejemplo, a partir de las siguientes investigaciones, y ojo, ¿no? El derecho notarial es un derecho novedoso, no se puede tampoco hablar de mucha doctrina, tomando en cuenta que es que no ha existido en sí un desarrollo académico investigativo, más al contrario, lo que se tiene en sí son pequeñas investigaciones realizadas por un número determinado de autores, más que todo en Latinoamérica, tomando en cuenta la existencia de los sistemas de notariado. Sin embargo, podemos precisar claramente cierto tipo de objetivos esenciales al momento de hablar sobre el derecho notarial. Nosotros podemos hablar lo siguiente, podemos señalar el siguiente objeto. El objeto del derecho notarial es la creación de un instrumento público, el cual tiene por objeto, es la creación de un instrumento público, el cual tiene por objeto igualmente plasmar la voluntad de las partes para hacerlo valer a terceros o entre partes. Claramente, la imposición de los requisitos y las reglas por el cual también será esta validación del instrumento público dependerá mucho también con la existencia de la norma positiva que tiene que igualmente ser eh, empleada por el notario público. Por tanto, claramente nosotros podemos establecer que la naturaleza claramente de derecho notarial es la creación del instrumento público, fundamentalmente, ¿no? El cual tiene por objeto el de plasmar la voluntad de las partes, pero hacerlo valer entre terceros y hacerlo valer entre las partes. Y ahí claramente estamos hablando del principio de autentificación, que es una labor que realiza claramente el notario de fe pública, y de igual manera estamos hablando también del principio de seguridad jurídica, claramente que establece la naturaleza de resguardo de los intereses de las partes para hacerlo valer ante terceros, y asimismo también establecemos que este instrumento notarial también tiene que estar conforme a la existencia de normas positivas que deben ser cumplidas por el propio notario de fe pública, ¿no? En ese sentido, también podemos establecer las siguientes características, ¿no? Que va a comprender básicamente el derecho notarial. Tomando en cuenta este, eh, este, este antecedente que les había comentado, que si bien nosotros podemos hablar de derecho notarial, no podemos tampoco tener, por ejemplo, una base muy desarrollada doctrinalmente sobre este tópico del derecho, pero podemos también, bajo obviamente el esfuerzo de algunos autores latinoamericanos, determinar cuáles van a ser las características esenciales del derecho notarial, ¿no? Y podemos ir analizando claramente una por una, a efectos obviamente de entender la propia naturaleza de estas características y bueno, verificar la importancia de las mismas, ¿no? Vayamos viendo claramente cada una de estas. Por ejemplo, en el contenido del derecho notarial es la actividad del notario y de las partes en la creación de un instrumento público, siendo las características de los mismos. No existe derecho subjetivo en conflicto, por ello dice que efectúa la fase normal del derecho, ¿no? Que básicamente establecemos que es un cumplimiento de requisitos a efectos de establecer la protocolización y obviamente la
autentificación para el nacimiento de lo que se quiere así, el instrumento público o para la creación del instrumento público. No estamos hablando de un contraste contencioso, ¿no? Donde existe básicamente un choque de pretensiones a efectos de poder, que a efectos de un tercero pueda dilucidar claramente este conflicto, que es la naturaleza del derecho procesal, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos establecer que la función claramente es la autentificación. No existen claramente derechos subjetivos en conflicto, sino necesariamente el resguardo, lo que es la que se acude fundamentalmente es al resguardo claramente lo que es ICAR en sí, la propia autentificación conforme a la voluntad de las partes. Por otro lado, ese mismo también, otra característica esencial que va a tener la naturaleza del propio derecho notarial, conforme a, a la labor que también va a cumplir, esencialmente es confiere la certeza y seguridad jurídica de los hechos y actos solemnizados en el instrumento público y se aplica el derecho objetivo condicionado de las declaraciones de voluntad a fin de concretar los derechos subjetivos. Sin embargo, nosotros también podemos analizar claramente que uno de estos que claramente está conforme también a los deberes que debe establecer el propio notario, ¿no? Habíamos señalado que existían dos hechos esenciales para el nacimiento, para lo que va a significar en sí el derecho notarial en Bolivia, ¿no? Primero estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la ley 800, de la ley del 5 de marzo de 1858, si no me falla la memoria, donde te establece claramente también los deberes que en su momento tenía que cumplir el notario de fe pública, ¿no? Y obviamente era poder sujetarse claramente a poder registrar conforme a las solemnidades establecidas el instrumento público, ¿no? Y por tanto también era cumplir con la propia ley. De igual manera, por ejemplo, también en resguardo de la actual ley del notariado, la ley 483, también existe en lo que es el artículo 18, establece claramente también los deberes que debe tener el notario de fe pública, ¿no? Por los cuales claramente es cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos establecidos. De igual manera, pues obviamente es de velar por la custodia de los archivos y de igual manera también es del de hacer, resguardar claramente o sujetarse claramente a lo que va a significar esencialmente la propia validez del propio instrumento público, que también dependerá del trabajo solemne que debe realizar este notario de fe pública, ¿no? Por tanto, obviamente, en uno de los, conforme también a este criterio, el propio artículo 19 de la ley de notariado, actual ley de notariado claramente, lo que hace que el notariado plurinacional, y es obviamente lo que lo actualiza lo plurinacional, la ley 483, hacemos referencia, por ejemplo, su artículo 19, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 19 de la actual ley de notariado de 2015, pues nos señala lo que es el artículo 19, en una de las atribuciones y prohibiciones que tienen, el dar fe de los actos y de los hechos y negocios jurídicos que las y los interesados lo soliciten o la ley exija a fines de formalizar y a la autorización notarial. Y eso claramente también te está conferido a esta característica, ¿no? De conferir la certeza y la seguridad jurídica de los instrumentos públicos por los cuales está desarrollando conforme a que hasta dar esa solemnidad de estos hechos y actos y negocios jurídicos, conforme también a los procedimientos de la propia formalización que también están comprendidos en lo que sí que es la propia ley. También cuenta claramente que es una característica sumamente importante y digamos así que es la propia naturaleza del instrumento notarial, ¿no? En ese sentido, pues estamos estableciendo estas tan importantes características esenciales, claramente, que que nos van a dotar de insumos al momento de hablar solamente las funciones, sobre todo sobre estos extremos, ¿no? Por otro lado, una de las características esenciales que va a tener la ley del notariado es que, por ejemplo, que es un derecho cuya naturaleza, y vemos así un poco del fundamento del derecho notarial, que es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse tradicionalmente lo que así en sí, la división entre derecho público y derecho privado, ¿no? Ahí claramente que habrá una diversidad de discusiones, ¿no? Por ejemplo, al principio de esta pequeña introducción de clases, se había señalado fundamentalmente que dependía del derecho comercial, que dependía del derecho corporativo, que pertenecía a la rama del derecho público, que pertenece a la rama del derecho privado. Y es que también es la contingencia por la cual incube esto, pues es diverso, ¿no? Por ejemplo,
ya sea en los diferentes ámbitos, ya sea el ámbito público, el ámbito privado, siempre existe una exigencia de formalidad al momento, obviamente, de poder solicitar lo que clasificar en sí la necesidad, por ejemplo, de acudir a un notario de fe pública, ¿no? Nosotros, pues, obviamente, no podremos identificar claramente, de cierta manera simplista, el hecho de quién pertenece el derecho notarial, tomando en cuenta que la propia naturaleza de esta es el de poder dar fe, obviamente, de los actos, hechos y negocios jurídicos que también contemplan fundamentalmente la existencia de diversas ramas del derecho, no me dejan mentir, y que no necesita un notario, ¿no? Claramente, por ejemplo, el propio contrato de mandato, pues claramente está vigente la existencia de un poder en ese sentido, pues claro, pues podemos situarlos en diferentes campos del derecho, por ejemplo, desde lo que significa una convocatoria pública, por ejemplo, de la escuela de jueces o abogados o de fiscales. Ahí obviamente también se le da el rol del notario público para poder dar fe a los actos jurídicos que se desarrollan a efecto solamente de poder cumplir con este objetivo. El hecho también fundamental el de participar en un proceso judicial de representación de otra persona que se emite a través de lo que es en sí un poder, pues obviamente estamos hablando de un poder específico, donde obviamente se puede hacer la relación de todos estos, o un poder general que sea de mera administración, claramente también estamos hablando de la existencia de diferentes ramas del derecho, ¿no? Por tanto, es un poco complicado el hecho de determinar la propia naturaleza del mismo, tomando en cuenta esos extremos, ¿no? De variedad y de desarrollo que la propia sociedad incumbe, donde puede existir en los campos, ya sea en el derecho público o en el derecho privado, y por tanto actualmente es un debate, tomando en cuenta que es un mecanismo de requisito, ¿no? El derecho notarial se va a ser entendido como un tópico del derecho transversal a la necesidad claramente de los otros tópicos para poder ir desarrollar, cumplir con los objetivos específicos de los mismos, que ustedes lo pueden verificar en la propia vida diaria, ¿no? En ese sentido, en ese sentido nosotros también podemos analizar claramente que la naturaleza jurídica no puede encasillarse, ¿no? No podemos hablar de un encasillamiento para ver una visión tradicional entre el derecho público y el derecho privado, ¿no? Tomando en cuenta, como se ha señalado, la existencia de diversas posiciones, digámoslo así, que van a ser sumamente importantes a efectos de poder establecer de hablar de una independencia, ¿no? Sino también más estamos hablando de una coordinación existente entre este campo del derecho con los otros campos del derecho, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podemos citar a la profesora Nelly Muñoz, ¿no? La profesora Nelly Muñoz, por ejemplo, nos va a enseñar lo siguiente: sostiene que el campo de actuación del notario es de jurisdicción voluntaria y que la certeza y la seguridad jurídica del notario confiere a los hechos y actos que autorizan, que están autorizados, que autoriza o es derivado de la fe pública que ostenta, ¿no? Por tanto, obviamente, estamos hablando sobre la propia naturaleza de la aplicación de este campo de derecho conforme a la existencia de la propia voluntariedad, ¿no? De los diferentes campos del derecho. Por tanto, estamos hablando fundamentalmente de qué? Estamos hablando de una existencia de coordinación conforme a la existencia de la propia voluntad, ¿no? Por tanto, nosotros, en lo que es estas tan importantes características que incumben, pues señalamos en primera instancia fundamentalmente que estamos hablando de un aspecto netamente voluntario, o sea, al momento de la creación de lo que significa el instrumento público, que nos va a dotar de certeza jurídica y de seguridad jurídica conforme también a la correcta aplicación para el nacimiento de este instrumento público. Hablamos también que la dicotomía que puede existir entre la naturaleza de su tradicional división de va a ser derecho público y derecho privado, más al contrario, conforme también a lo que dice la profesora Mary Muñoz, sostiene obviamente que el campo de actuación del notario pues está sujeta a la voluntariedad, que solamente existirá conforme también a la existencia del consenso a efectos solamente de la construcción de instrumento público y que lo que va a dotar el notario es la fe pública de la existencia de ese instrumento público que van a ser conforme a la existencia de actos, hechos y negocios jurídicos que los interesados soliciten poder realizar, ¿no? Soliciten poder realizar. Por tanto, verificamos claramente que el campo de actuación del notario pues está es abierto, es integral y es coordinado, pero depende obviamente mucho de la voluntariedad a efectos solamente de autorizar la fe pública que ostenta claramente la atribución establecida por el notario de fe pública y eso está determinado claramente en lo que va a significar el artículo
19 de este cuerpo normativo actual, obviamente no estamos confundiendo la anterior ley del notariado de 1858, sino la actual ley de notariado de la ley 483 del 25 de enero del año 2015, ¿no? Por tanto, también nosotros debemos identificar la importancia que va a conllevar este campo de acción existente a partir claramente de este cuerpo normativo. Vamos a analizar, tenemos unas características que tienen que ver básicamente con las funciones o características esenciales que tiene el derecho notarial, ¿no? Por otro lado, iremos analizando tal vez un campo sumamente importante que va a ser los principios, ¿no? Y eso también vamos a identificar dos tipologías de principios en primera instancia, ¿no? Habíamos señalado conceptualmente que un principio es considerado un mandato de optimización, y esto señalado no por mí, sino es por el profesor Robert Alexi, gran profesor de filosofía del derecho, en el famoso libro Teoría de los Derechos Fundamentales, que te va a decir lo siguiente. El principio es un mandato de optimización por el cual se entiende que se debe cumplir de la mejor manera posible. Es decir, eso es mandato de optimización. Bueno, el principio es mandato de optimización, ¿no? Señala o busca que se debe cumplir de la mejor manera posible. Un principio es una directriz, es un mandato de optimización, donde obviamente te señala que se debe cumplir de la mejor manera posible. Por tanto, la normativa, ya hablando obviamente del derecho notarial, consta también de cierto tipo de principios esenciales a efectos de poder desarrollar claramente este campo de acción. Y de igual manera existirá, por ejemplo, llamados los principios generales o generales del derecho notarial, y también analizaremos los principios establecidos conforme a lo que va a significar el artículo número 2 de la Ley del Notariado Plurinacional, la Ley 483 del 25 de enero del año 2015. En ese sentido, pues iremos analizando estos principios a efectos claramente de entender la naturaleza de cada principio y su campo de acción y su función, ¿no? Por ejemplo, y claramente algo que antes de ir cerrando sobre esto, es importante destacar que cada normativa tiene principio y regla. La regla claramente es una hacer y no hacer. Es lo que te enseña la propia norma jurídica del hacer y no hacer, ¿no? Y en cambio, el principio es un mandato de optimización, es una directriz que se debe cumplir de la mejor manera posible y se interpreta y se busca, obviamente, poder dar como directriz el cumplimiento de la mejor manera posible, haciendo el parafraseo nuevamente a Robert Alexi, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a ir analizando estos principios de manera detallada para que se pueda entender la influencia de cada uno de estos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del principio, hablamos primera instancia de los principios propios del derecho notarial, o principios generales del derecho notarial. En este sentido, vamos a analizar, por ejemplo, el principio de fe pública, ¿no? Que claramente está establecido en lo que va a significar la propia naturaleza del derecho notarial, ¿no? Que también se entendía claramente como un elemento esencial de la antigua ley del notariado, fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, la fe pública es la presunción de veracidad. La fe pública es la presunción de veracidad que los actos autorizados por un notario. O sea, a la lógica fundamental de su propia naturaleza que tiene un notario, se determina claramente que está obligado a dar cumplimiento claramente a la propia ley establecida sus facultades, o facultado por la propia ley, y así también se entiende que tiene al momento de acudir claramente a una entidad notarial, digamos, a cualquier tipo de notario, pues obviamente estamos estableciendo la existencia de qué, de presumir claramente la veracidad de los actos autorizados. Por tanto, ese principio de fe pública ya existía en lo que es la ley de 1858, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el artículo 1 de este cuerpo normativo abrogado por la actual ley, dice lo siguiente: el notario de fe pública, para hacer constar y autorizar actos y contratos que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. El notario, dice, tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Por tanto, nosotros hablamos fundamentalmente que ya la propia naturaleza de la funcionabilidad o la facultad para poder hablar claramente de fe pública ya estaba establecido en el antiguo Código del Notariado, o antigua ley del notariado, es conforme a lo que va a significar en sí ese propio artículo número 1.
Nosotros claramente también determinamos la existencia de esta tan importante función, o de esta tan importante función en nuestro actual ley del notariado, ¿no? Por ejemplo, nosotros también podemos establecer la funcionalidad o atribución que tiene claramente el notario a efectos de dar cumplimiento con este extremo, ¿no? Si nosotros verificamos actualmente la ley del notariado, pues nosotros vamos a establecer también este mismo criterio normativo o enunciado normativo en lo que va a significar también nuestra actual ley de notariado. Por ejemplo, esto estaba señalado en lo que es así el artículo número 1 de la antigua ley de notariado, y nosotros también hacemos constar esto con el artículo 19, ¿no?, de nuestra actual ley de notariado, donde dice cuál es la atribución que tiene el notario, pues dar fe de los actos, hechos y negocios jurídicos que las o los interesados que soliciten o la ley exija a los fines de formalización de autorización judicial. En ese sentido, notarial, perdón. En ese sentido también estamos estableciendo la lógica de existencia también de la atribución que tiene, que también va a ser entendido como el principio de fe pública esencial claramente para ir desarrollando la naturaleza de los principios de notariado, ¿no? Otro principio fundamental que va a ser entendido como un principio propio del derecho notarial será el de la forma, ¿no? Que dice que sobre la forma, un principio esencial, establecerá, por ejemplo, que la existencia de los actos que se realicen para poder realizar el instrumento notarial debe tener una forma jurídica específica, que claramente al hablar de la construcción o la creación del instrumento público debe constar conforme a lo que es la propia formalidad, ¿no? La, que te va a establecer fundamentalmente que la propia normativa legal, ¿no? La propia normativa positiva y los reglamentos establecidos a efectos de poder desarrollar claramente de mejor medida este principio de formalidad, que debe ser cumplida, y en ese extremo claramente que sí, ¿no? Y es importante destacar esto, porque en este contexto, en este desarrollo obviamente de funciones que va a tener el notario, debe dar cumplimiento con la formalidad, porque ya la formalidad también resguarda lo que es ICAR en sí, resguarda también lo que es ICAR en sí, el derecho subjetivo existente entre las partes, y así también resguarda también el principio de seguridad jurídica, ¿no? Por tanto, en este contexto también debemos hacer hincapié en la formalidad como un elemento esencial, un principio esencial, lo que es el derecho notarial. Por tanto, nosotros ahí también tomamos en cuenta la existencia de este principio en colación también a otros principios, como el principio de seguridad jurídica, como también los derechos subjetivos de las partes al momento de establecer o de proponer la creación básicamente del instrumento notarial. Por otro lado, también otro principio esencial que nosotros podemos ir señalando esencialmente es la autenticación, mejor dicho, ¿no? En ese caso, por ejemplo, podemos hablar del siguiente extremo, ¿no? Mediante la firma y el sello se establece que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por notario. Nótese también que está coligado con lo que hace así, nótese con lo que está coligado con lo que hace fundamentalmente la seguridad jurídica esencialmente, ¿no? En ese sentido nosotros podemos establecer claramente que este principio también conlleva la existencia de otro principio. Estamos estableciendo la autenticación, estamos hablando de qué, de que la autoridad notarial, al momento obviamente de poder establecer el desarrollo de la fe pública, los actos, hechos o negocios jurídicos, por el cual se va a llevar adelante un instrumento público, pues lo debe hacer conforme ¿qué? A la existencia de una firma y sello que establece el hecho o acto ha sido comprobado, declarado por un notario. En ese caso, pues nosotros estamos estableciendo otro principio esencial que está ligado a otro principio también fundamental, como el propio principio de seguridad jurídica y también el propio de formalidad. ¿No? Nótese claramente que existe un diálogo o una existencia de correlación entre principios a efectos claramente de establecer todos estos extremos fundamentales. Asimismo, también nosotros podemos ir desarrollando claramente otro tipo de principios, que también va a ser, por ejemplo, el principio de inmediación. En lo que sí que el principio de inmediación, el notario a la hora de actuar siempre debe estar en contacto con las partes, ¿no? La función notarial demanda un contacto entre el notario y las partes en un acercamiento de ambos hacia un instrumento público. ¿Por qué? Porque claramente en el proceso de dar fe a los actos, hechos y negocios jurídicos, debe constatar claramente el notario la existencia de las personas por las cuales está realizando claramente este extremo. Y ese es el contacto fundamental, por ejemplo, al momento de poder establecer la creación del instrumento público, ¿no? Por tanto, nosotros también debemos tomar eso en cuenta a efectos obviamente de que dar fe, conforme al principio de inmediación, se entenderá también del
dar fe de los hechos. Actos o circunstancias de relevancia jurídica de los que deriven la declaración de derechos o intereses, ¿no? Y eso también es una atribución que tiene claramente, que está conforme también a este principio de mediación establecido por parte de lo que significa los propios principios establecidos en el derecho notarial, principios propios del derecho notarial. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque eso también conlleva a construir claramente la fe pública y dar fe de los hechos, esencialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque está en función de la propia verificación y la responsabilidad que va a tener el propio notario de fe pública al momento de la creación del instrumento público. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de principios, ¿no? Sobre lo que llaman los principios propios del derecho notarial. Hablamos principios de rogación. La rogación básicamente será la intervención del notario siempre es solicitada, ¿no? La intervención del notario siempre es solicitada, no puede estar por sí mismo o de oficio, sino es obviamente a través de la existencia de una petición, ¿no? Este aspecto de la rogación, es importante destacarlo porque la propia naturaleza eh, del término de rogación es claramente la existencia de una petición para poder realizar estos extremos, ¿no? En ese sentido, se entenderá también que el concepto de rogación, por ejemplo, sobre rogación, sobre, sobre lo que es respecto a rogación, es el principio, obviamente, dispositivo de atender, conforme a la existencia de qué, de la solicitud para poder realizar diferentes actos, conforme también a la propia petición. No ha sido una intervención de oficio, sino más bien una intervención solicitada para poder realizar diferentes actos. En este caso, pues la construcción claramente lo que queda así, el instrumento público, fundamentalmente, ¿no? Asimismo también, nosotros también podemos establecer otro tipo de principios que también están configurados bajo este criterio de principios propios del derecho notarial. Hablamos claramente de lo que es así el consentimiento, ¿no? Sobre el consentimiento, por ejemplo, es obviamente la naturaleza que el consentimiento nosotros vamos a entender como un requisito esencial claramente para la elaboración del instrumento público, ¿no? ¿Por qué? Como ustedes saben, también viene de la misma lógica de lo que es con el concepto de contratos, ¿no? 452 del Código Civil, que nos señala fundamentalmente elementos esenciales del contrato, consentimiento, objeto, causa y forma, ¿no? Que usted seguramente lo conoce de sobremanera. Y de este criterio, obviamente, estamos estableciendo la característica del consentimiento, ¿no? Que básicamente estamos hablando de la voluntad de las partes a objeto de poder realizar cualquier tipo de acto. En ese sentido, pues obviamente conforme también al principio de autonomía de la voluntad, donde debe ejercer claramente una voluntad, sin ningún tipo de coacción, violencia, diríamos así, pues es esencial, ¿no?, al momento de hablar de que sí que la construcción del instrumento público, ¿no? Porque el consentimiento es un requisito esencial y debe estar obviamente liberado o libre de los vicios del consentimiento, o sea, como tradicionalmente seguramente van a ver o van a recorrer en contratos comerciales, donde claramente estamos hablando de esos famosos vicios de error, dolo y violencia, ¿no? En ese sentido, pues nosotros también tenemos que tomar en cuenta que al momento de hablar de un principio esencial y fundamental para la creación de un instrumento público, hablamos claramente de consentimiento como un elemento esencial para poder verificar o que se pueda plasmar claramente la construcción de instrumento público, porque obviamente estaremos hablando de la nulidad del instrumento público, tomando en cuenta la naturaleza de la importancia que va a tener el consentimiento y la voluntad para poder realizar la concreción de clasificar este instrumento público, ¿no? Y eso también era verificable, por ejemplo, en la antigua ley del notariado, que estaba conforme en la ley del año 1858, que se había comentado, ¿no? Donde obviamente estamos hablando, por ejemplo, ¿de qué? De la regulación por el cual no podría existir claramente un documento público que haya sido elaborado conforme a los vicios del consentimiento. Por tanto, nosotros también vamos a analizar también otro tipo de principio. Hemos visto el consentimiento también en su momento. Vamos a analizar, por ejemplo, otro principio, la unidad del acto, ¿no? En la unidad del acto también es otro principio por los cuales se desarrolla el derecho notarial, ¿no?
Por ejemplo, casi que la unidad del acto. Este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto, ¿no? Es decir, que la concentración es la concentración de actos, analiza fundamentalmente que debe ser desarrollado. Este principio se basa en el que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. No es necesario, obviamente, establecer una fragmentación de actos, sino más al contrario, al momento de poder agilizar la propia creación el instrumento público, pues se determinará la importancia de clasificar este principio. De igual manera, por ejemplo, podemos desarrollar el principio de protocolo, que también está sumado a los diferentes principios ya señalados, considerados como principios propios del derecho notarial, ¿no? En lo que va a significar este extremo sobre el principio de protocolo, haremos el siguiente criterio. Al considerarlo como un principio que se le tiene como un elemento de necesidad por las ventajas que reportan las garantías de seguridad jurídica, y es decir, a efectos obviamente de la construcción del instrumento jurídico debe cumplir pues con un protocolo, ¿no? Con un protocolo de formación del instrumento público y que se entera obviamente por lo que significa el protocolo, pues obviamente nosotros vamos a entender así al protocolo como un acto desarrollado conforme a la existencia de medios o de mecanismos de formalidad. Es decir, que para que pueda ser susceptible obviamente de la legalidad de la misma y de la validez claramente de la misma, debe ser ordenada conforme a un mecanismo de formalidades establecidas para poder cumplir con el objetivo. Por tanto, claramente tiene que ver también como eh, como una cierta homogeneidad o como una cierta, como unas ciertas características iguales que tienen claramente el principio de forma, ¿no? La diferencia es que el principio de forma debe cumplir con con como una forma de emisión de acto, como una forma específica de emisión de acto al momento, obviamente, de la construcción del instrumento público. Obviamente debe ser presentado de una manera, una forma, debe cumplir con cierto tipo de características, etcétera, 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 para obviamente cumplir con este término de escritura pública, ¿no? En ese caso también, pues nosotros vamos a también establecer, por ejemplo, que al momento de la propia construcción de este instrumento público también debe cumplir con cierto tipo de formalidades, ¿no? Es decir, fundamentalmente, este protocolo hace referencia que debe cumplir con cierto tipo de criterios técnicos de resguardo a través de la propia norma jurídica y de los reglamentos específicos al momento de la propia emisión de los mismos, ¿no? Por tanto, nosotros podemos señalar claramente este principio de protocolo, ¿no? Asimismo, también podemos ir ya señalando, por ejemplo, otro tipo de principios también que van a ser sumamente importantes al hablar sobre el derecho notarial. Hablamos por el principio de seguridad jurídica, ¿no? Es esencial ese principio de seguridad jurídica, que también es conocido como el principio de certeza jurídica, ¿no? En ese sentido, el principio de seguridad jurídica pues, se basa en que en la fe pública que tiene el notario, por lo tanto, los actos que legaliza, los actos que realiza en la construcción del instrumento público, deben ser ciertos y debe existir una certidumbre o certeza de los mismos. Por tanto, eso va a ser esencial o es como el punto neurálgico del trabajo que va a tener el notario y también es un punto esencial al momento de hablar sobre derecho notarial. Nótese también que conforme, y vuelvo a repetir, conforme a lo que significa el propio artículo 19 del actual ley de notariado, hace referencia, por ejemplo, a este tipo de criterios, ¿no? Porque nos señala en lo que hace el inciso A del artículo 19 de este cuerpo normativo actual de del notariado, que es que la seguridad jurídica está conforme también a la fe pública que da lo que el propio notario al momento de poder de formalizar el instrumento público, de crear la construcción del instrumento público, de los actos, hechos y negocios jurídicos, conforme también a la facultad que le compete a lo que hace el propio notario de fe público. Por eso dar fe de los actos, hechos y negocios jurídicos, pues son sumamente importantes, que están obviamente suscitados, que están conforme a la propia ley. De igual manera, pues estamos estableciendo que
una de las otras obligaciones que también tiene el notario de fe público, que va a construir este concepto, este tan importante concepto sobre seguridad jurídica, pues que a momento de dar fe de los hechos o actos o circunstancias de relevancia jurídica, pues solamente está en la funcionalidad de poder dar fe sobre este tipo de actos, ¿no? Por tanto, por tanto, es tan importante tomar en cuenta esos extremos de poder dar certidumbre conforme a las facultades de competencia que tiene el propio notario de fe pública. Por eso es esencial hablar de seguridad jurídica, porque al momento de nosotros de poder hacer la protocolización básicamente de la protocolización, por ejemplo, de algún tipo de, no sé, de negocio jurídico de acto de hecho, pues obviamente nosotros también sabemos que el notario pues obviamente le ha dado la certeza necesaria de poder hacer cualquier tipo de acto posterior, donde obviamente no tenemos esta problemática o no tenemos la susceptibilidad de que ese documento tenga algún grado de nulidad, ¿no? En ese sentido, pues nosotros también tenemos que tomar en cuenta esos tipos de extremos y la importancia que van a incumbir sobre los mismos, ¿no? Y eso es importante tomar esto en cuenta porque va a ser la naturaleza, como he dicho, es el punto neurálgico sobre el que se el propio derecho notarial. Y así no también aparece hablando básicamente sobre los principios propios del derecho notarial. Ojo, hay principios propios del derecho notarial en lo que sí que la presente clase y hay principios claramente, principios que están en la actualidad conforme a lo que sí que la propia normativa. Por eso los hemos dividido en dos tipos de principios, digamos, propios o generales del derecho notarial. Y por otro lado también tenemos los principios ya particularmente hablando sobre que sí que la ley 483, ¿no? En ese caso, pues hablemos también sobre el principio de publicidad, ¿no? Donde dice lo siguiente, ¿no? Los actos que autoriza el notario son públicos por medio de la autorización notarial. Si hace pública la voluntad de la persona, este principio de publicidad tiene una excepción, fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál será esta excepción? Pues los actos de última voluntad, testamentos, donaciones por causa de muerte, que tienen claramente el resguardo de la propia privacidad. Sin embargo, es importante destacar que el principio de publicidad pues, es esencial también al momento de tomar en cuenta, como que se verifica la voluntad pública, se evidencia la voluntad pública de la persona, pues al momento de acudir claramente lo que hace el notario de fe pública para que se pueda obviamente dar la fe correspondiente, dar la protocolización, establecer la naturaleza del documento público, que busca obviamente la certeza bajo el principio también de seguridad jurídica esencialmente, ¿no? Por tanto, destacamos claramente esos principios considerados como principios generales o principios propios del derecho notarial. Por otro lado, también iremos señalando los principios ya estipulados o establecidos en lo que acerca la propia normativa actual. Les había señalado fundamentalmente que tenemos como dos antecedentes importantes de derecho notarial en Bolivia, ¿no? Puesto que, como había comentado hace un momento, no existe un desarrollo muy amplio, ¿no? O no existe una profundidad de investigación en derecho notarial, eso hay que ser muy sinceros, ¿no? Creo que es una de las áreas tal vez poco estudiadas y que no tiene una profundidad teórica o técnica, porque si ustedes se van a buscar algún tipo de libros, pues no van a poder encontrar muchos, ¿no? Y peor obviamente que se ha puesto de moda todo eso de derecho notarial a partir del año 2015 con la famosa convocatoria para elección de notarios, ¿no? Que tiene una vigencia de 6 años, si no me equivoco, al momento de poder obviamente realizar las gestiones correspondientes y que tienes que tener 6 años claramente como los requisitos que te establece la actual norma, ¿no? Y por tanto, antes de eso, pues no había tanta información al respecto, ¿no? Y ya se ha puesto muy de moda, obviamente, seguramente por las ambiciones que cada una persona tiene, por ejemplo, de optar por esta carrera, digamos, por la carrera notarial, que claramente no es nada, que no es nada, que es muy requerida, por ejemplo, no es nada, o que es importante obviamente poder tomar en cuenta, ¿no? Que sí existe cierto tipo de características donde obviamente se participa, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, en lo que hace que los requisitos de nombramiento para ser notario, pues obviamente están regulados conforme a la propia ley del notariado, ¿no? Eso particularmente lo pueden revisar en el artículo número 2 de este cuerpo normativo, entre los cuales, por ejemplo, a efectos de poder, por ejemplo, de analizar todo esto, de cómo se ha ido, si bien claramente no hay un avance teórico de investigación sobre esta rama del derecho, se han puesto muy de moda porque es un requisito, ¿no? Como ustedes saben, uno de los requisitos obviamente para poder ser parte de las convocatorias para ejercer el cargo de notario es obviamente consta con tener un título o certificación de formación complementaria en derecho notarial, ¿no?
y de ahí obviamente se ha puesto muy de moda desarrollar diferentes tipos de eventos, diplomados, esta especialidad, creo que ya hay, creo que hasta maestría en Derecho Notarial, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? En ese sentido, vemos también la importancia que incumbe claramente uno de esos aspectos, ¿no? Pero más allá de eso, no ha habido un desarrollo técnico, académico, doctrinal, porque claramente también está muy asociada con el derecho civil y por tanto es también parte, obviamente, de su maestría. Pero nosotros también podemos destacar claramente cierto tipo, por ejemplo, de criterios también que han ido avanzando sobre el derecho notarial y los avances que ha tenido por la propia actualización de lo que hace en sí la normativa actual, ¿no? Por tanto, vemos, por ejemplo, que como un primer antecedente sobre el derecho notarial en Bolivia, tenemos la ley de 1858, ¿no? En ese sentido, ya se tenía previsto las funcionalidades que va a tener el notario, en aspecto claramente de su servicio, tomando en cuenta la función de dar fe, ¿no? A los actos, hechos y negocios jurídicos y obviamente también de dar fe a los hechos y actos o circunstancias de relevancia jurídica de los cuales deriven o declaren derechos o intereses, esencialmente como las funciones esenciales que tiene el notario de fe pública. Por tanto, también nosotros podemos ir indagando el desarrollo fundamental de la propia naturaleza de estos principios, particularmente ya hablando de principios que están establecidos en lo que hace la propia ley de notariado, ¿no? Y ustedes obviamente pueden evidenciar esto bueno, también cuando nos habiliten la plataforma, tomando en cuenta que es la primera clase sobre este módulo, cuando nos habiliten la plataforma, pues ahí vamos a poder incorporar una diversidad de materiales, obviamente la propia ley 483 de 2014, pues que nos va obviamente a establecer este tipo de criterios fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a indagar en lo que hace CICAR en sí, el artículo número 2 de la actual ley, donde también te establece principios que van a ser considerados principios ya esenciales, principios ya establecidos en lo que hace CICAR fundamentalmente en la propia ley de notariado, la actual, ¿no? Por tanto, nosotros iremos viendo y desarrollando la propia naturaleza de los mismos en la actualidad. Por ejemplo, tenemos el principio de interculturalidad, ¿no? Que es un principio novedoso, ¿no? Pero es un principio que también se ha sustraído de la Constitución Política del Estado. Nótese que nosotros obviamente hablamos de 19 reformas constitucionales. La última reforma, pues, ha sido producida el 7 de febrero del año 2009 con la promulgación de la Constitución Política del Estado, la Constitución actual. Bueno, no tan actual, ¿no? Ya básicamente tiene sus buenos 15 años de vigencia, porque el 7 de febrero de 2009 fue promulgada nuestra Constitución. Y esa constitución, pues la actual tiene principios esenciales llamados como principios interculturales, ¿no? Estamos hablando del nacimiento también del Estado plurinacional de Bolivia, y este Estado incumbe la existencia del reconocimiento de diferentes principios como Yandereco, Sumacamaña, Ibumabey, y bueno, que fundamentalmente es una recolección de los principios existentes en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que son previos al Estado, ¿no? Y en ese sentido también se incorpora este principio de interculturalidad en lo que es nuestra actual ley del notariado. ¿Qué dice el principio o la naturaleza del principio de interculturalidad? Dice obviamente que el servicio notarial se sustenta en el reconocimiento de la expresión de la convivencia y la diversidad cultural, institucional, normativa, lingüística, el ejercicio de los derechos individuales, colectivos y garantizada por la propia Constitución, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todos para el vivir bien. O sea, tomando en cuenta que es un servicio que se le otorga también, ya sea al ámbito público como privado, pues esto también incorpora el principio en el propio desarrollo de la normativa del notariado. Por tanto, obviamente es importante destacar este principio intercultural, esencial claramente, a efectos de poder resguardar estos principios constitucionales y que puedan también ser funcionales en el propio desarrollo de las actividades que va a tener el notario en contraste con la propia sociedad, ¿no? Por otro lado, también incorpora otro principio esencial, el servicio a la sociedad, ¿no? Es interesante el principio que se incorpora en el artículo número 2, porque sobre el servicio a la sociedad, ¿qué nos dice? El desempeño del servidor notarial se realiza en el marco de la atención a la población con calidad, calidez y además de respetar y preservar el interés colectivo. Nótese también que al momento de poder hablar claramente de los servicios que va a otorgar el notario, pues es una obligación también, el que los mismos deben ser conforme a una calidez, a una calidad, a una eficiencia que se debe demostrar
en el labor de sus funciones, ¿no? Porque claramente el contacto que va del notario, pues netamente es con la sociedad, ¿no? Por tanto, también se estipula como un principio importante y para poder destacar en lo que es la propia ley del notariado, ¿no? Vemos obviamente este segundo principio, que está base también en lo que es la naturaleza de poder servir, de poder ayudar a la propia sociedad, ¿no? Integridad, ¿no? Es otro principio también que tiene una naturaleza que viene de la propia Constitución, la integridad. ¿Qué señala fundamentalmente la integridad, no? O sea, Ana asume, por ejemplo, que debe, eso tiene que ver mucho de integridad con una cuestión netamente moral, o sea, de ética y moral. Por ejemplo, y esto también es interesante, ¿no? Igual que el principio de interculturalidad, que debe haber una atención conforme también a las diferentes visiones culturales o interculturales que pueden existir en la sociedad, que tiene que como base fundamental la igualdad, el vivir bien y la sociedad de respeto. En el principio que también establece la ley notariado respecto a la integridad, hace señalamiento a un alto grado de ética y moral, porque dice fundamentalmente que por el que se asumen, integridad señala por lo que se asumen y promueven principios ético-morales de la sociedad plural, intercultural, como decir Amasúa, Amayuya, Amaquey. En Yandereco, el Tego Cabi y el Ibibabey y el Capajñán, por ejemplo, ¿no? De la vida noble, que son extraídos claramente del lenguaje que nace conforme a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Estamos hablando del quechua, el aymara y el guaraní, que fundamentalmente demuestran esta integridad como un principio esencial que debe dotar, obviamente, que debe tener el notario de fe pública, pues no debe ser correcto, debe ser honesto, debe ser honrado, debe ser activo. O sea, nótese también que es importante destacar claramente cómo se asumen esos principios interculturales en lo que va a significar nuestra actual ley del notariado, fundamental, ¿no? Que es se sustrae claramente y son en consonancia con lo que va a significar la ley, la propia constitución política del Estado, ¿no? Nótese que no están nada alejados, más al contrario, existe una consonancia y una aplicación a partir de las propias los propios principios del texto constitucional, particularmente en lo que hace en sí nuestra propia constitución política, bueno, nuestra propia ley de notariado, en función a la utilización de los principios de la propia constitución política del Estado, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, desde la interculturalidad, el servicio a la sociedad y la integridad, que son sumamente importantes destacar porque obviamente son el sumo de los principios en la actualidad sobre los principios que se manejan en la ley del notariado, ¿no? Por otro lado, nosotros vamos a establecer, por ejemplo, otro tipo de principios que va a ser la propia neutralidad, ¿no? Sobre la neutralidad, por ejemplo, sobre lo que es que la propia la neutralidad, va a ser entendida que en la función que va a tener el notario de fe pública, pues no debe tener una finalidad de interés hacia una de las partes, o buscar, por ejemplo, una posición de favorabilidad a uno sobre otro, sino más al contrario, en el asesoramiento de la actividad notarial tiene que confiar en mantener una igualdad entre los interesados, ¿no? Por lo que su intervención es neutral, evitando todo género de discriminación. Pues claramente que sí, ¿no? La función que no debe, el notario no debe estar inmiscuyéndose, por ejemplo, en favorecer a una persona en contraste de otra, más al contrario, pues este principio de neutralidad establece un equilibrio de igualdad entre las partes, o entre los interesados, al momento de poder, obviamente, realizar lo que es el trabajo, que será la creación del instrumento público, cumpliendo cierto tipo de formalidades, cumpliendo cierto tipo también de procedimientos específicos que deben estar conforme al propio resguardo de la ley, ¿no? En ese sentido también, hasta nosotros podríamos hablar del principio de legalidad, ¿no? Que seguramente, pues, como ustedes saben, es un principio general del derecho, donde determina que todo acto que a realizar, en este caso particularmente por notario, debe ser conforme a la propia ley. Eso implica fundamentalmente que es un apego estricto a lo enunciado o determinado por la normativa legal competente. En este caso, pues hablaremos sobre la ley de notariado, hablaremos sobre reglamentos y hablaremos también sobre los protocolos establecidos al momento de poder realizar cualquier tipo de acto que esté conforme a su competencia, fundamentalmente, ¿no? Y asimismo también volvemos, es la legalidad, como hemos señalado, va a ser también, eso está regularizando lo que se quiere en sí
estos principios esenciales de la ley del notariado, y ustedes van a poder verificar el mismo en lo que sí que el propio artículo número 2, ¿no? De la propia ley del notariado, ley 483, donde señala la legalidad. ¿Qué nos dice, no? Por el cual las actuaciones del notariado profesional están sometidas plenamente a la Constitución política del Estado y a la ley, ¿no? Por tanto, obviamente, las actuaciones del notario están conforme a la imposición de lo que es fundamentalmente la propia normativa. No puede alejarse, no puede aplicar ningún tipo de aspecto arbitrario o subjetividad al momento de poder desarrollar su trabajo de la creación del instrumento público conforme a dar fe a los actos, hechos o negocios jurídicos. Más al contrario, pues claramente existe un principio de formalidad, un principio de protocolo, claramente un principio de legalidad esencial al momento de poder tomarlas en cuenta, ¿no? Algo destacable también lo que refrena fundamentalmente la jerarquía normativa. Por tanto, lo que básicamente en sí este principio de legalidad, como lo establece el mismo artículo número 2 del cuerpo normativo de la ley 483, nos señala fundamentalmente que las actuaciones deben estar conforme al sometimiento de la Constitución Política del Estado. Y eso obviamente también es destacable porque estamos hablando también del Estado constitucional de derecho, ¿no? Que a diferencia del Estado de derecho, que seguramente habrán escuchado la diferenciación entre ambos, tomando en cuenta la posición de un profesor llamado Gustav Zagrebelsky, ¿no? Con el famoso libro El Derecho Dúctil, ¿no? En este libro, por ejemplo, Zagrebelsky te dice lo siguiente, que el Estado constitucional de derecho es lo que se apogea en el siglo XXI cuando hablamos de constituciones fuertes, señalando la jerarquía normativa de las mismas, ¿no? En el estado, por ejemplo, Zagrebelsky dice lo siguiente, en el estado decimonónico, el estado decimonónico es el estado 17 y 18, donde se habla fundamentalmente de un estado de derecho, donde obviamente que el gobernante, hasta el último ciudadano del determinado país, pues se somete al derecho, ¿no? A la norma legal. Sin embargo, cuando hablamos de Estado constitucional de derecho, hablamos fundamentalmente de la existencia del sometimiento a la constitución política del Estado, donde la norma suprema del ordenamiento jurídico es la propia constitución. Y eso básicamente está determinado en nuestra propia constitución, claramente que sí, artículo 410, parágrafo 2, sino fundamentalmente que la Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, conforme a lo que hace en sí la jerarquía normativa, pues determinamos que las normas van a ser consideradas infraconstitucionales porque están por debajo de la Constitución y, por tanto, también debe estar en consonancia de la misma. Y en este sentido también se tiene, obviamente, el concepto de control de constitucionalidad, ¿no? Donde existe claramente que la norma esencial, suprema de un Estado, pues es la Constitución. Por tanto, nosotros sobre este marco, pues podemos analizar claramente que el Estado constitucional de derechos, una superación del Estado de Derecho tradicional, porque obviamente existe una jerarquía normativa a partir de la Constitución y no la ley. Y la Constitución tiene principios, y la Constitución claramente tiene obligaciones, tiene derechos y tiene garantías, y esto estamos hablando de la parte dogmática, ¿no? De la Constitución. Por tanto, la base fundamental y el ejercicio claramente del principio de legalidad sobre lo que hace en sí las funciones que tiene el notario de fe pública, la notaria o notario de fe pública, pues están conforme a qué? Al sometimiento de la Constitución política del Estado y a la ley, que obviamente también establece que va a ser la base fundamental de este principio de legalidad. Por tanto, por tanto, nosotros entendemos fundamentalmente que este principio de legalidad está vigente claramente en la propia ley del notariado. Claramente, ¿qué dice esta? Vuelvo a repetir, este principio determinado en lo que es el artículo número 2 sobre la legalidad, sobre el principio de legalidad, por el que las actuaciones del notario provisional están sometidas plenamente a la Constitución Política del Estado y la ley. Se presumen legítimas salvo expresa declaración judicial contraria. Se presumen legítimas y por tanto también conforme a la propia o facultad competencial que tiene el notario de fe pública, que da fe, obviamente, a los actos, hechos y negocios jurídicos, conforme a la construcción de instrumento público, pues se entenderá claramente que existe una presunción de legalidad, salvo contrario, declaración judicial contraria. Por tanto, notamos solamente la importancia que va a tener estos principios esenciales al momento de hablar claramente de las funciones que va a tener el notario de fe pública. Por ejemplo, también, como habíamos visto hace un momento, en lo que va a significar
en lo que hace ICAR en sí, los principios generales o particulares, los principios específicos del derecho notarial, conforme también a los principios ya existentes en la actual ley del notariado, ley 483, hablamos también de otro principio esencial que se denomina rogación, ¿no? ¿Qué se entiende la rogación? Se entiende obviamente como la actuación del notario que no se realiza de oficio, sino más al contrario, conforme a la existencia siempre de una solicitud de un interesado o de interesados, al momento de poder realizar la existencia o la construcción del documento público que pueda dar fe del acto, hecho o negocio jurídico, ¿no? Nosotros obviamente tomamos en cuenta ese aspecto de rogación, como hemos visto hace un momento, que va a ser entendido claramente como una solicitud realizada por los interesados para que se pueda dar el nacimiento de este instrumento público. Por otro lado, también vamos a tomar en cuenta también otro principio que también ya ha sido señalado como los principios particulares o específicos, perdón, específicos que va a contar claramente eh, el derecho notarial, como principios específicos del derecho notarial, específicos del derecho notarial. Hablamos sobre que sí que la inmediación, ¿no? Que también habíamos establecido como el contacto directo o inmediato que debe tener el notario de fe pública con los interesados, ¿no? Para poder para poder establecer también el dar fe a la existencia de lo que va a significar el documento o acto jurídico, ¿no? Por tanto, la inmediación ya señalada fundamentalmente en nuestra actual ley del notariado, que es la siguiente, es el contacto directo o inmediato entre los interesados con la notaría o el notario, ¿no? Y el documento del acto jurídico, ¿no? Que también es un momento esencial para poder verificación, la existencia, obviamente, de los interesados, y la existencia también de la documentación por los cuales, obviamente, deben dar fe o avalar claramente el mismo para poder hacer la construcción del documento, del instrumento público, ¿no? Esencial claramente la funcionalidad que va a tener el notario de fe pública, tomando en cuenta claramente este principio existente sobre lo que es la inmediación. Otro principio esencial que va a tener la ley del notariado, ya para ir cerrando con los principios que seguramente han ido analizando en gran medida y que seguramente también les han dado la prestancia correspondiente, y es hablar sobre lo que sí cabe el principio de cultura de paz, ¿no? Y ese principio también está en consonancia con la propia constitución política del Estado, ¿no? Por ejemplo, el principio de cultura de paz es un principio novedoso también que tiene la actual constitución política del Estado, claramente que sí. Y el principio de cultura de paz tiene como una naturaleza una naturaleza por el cual lo que se busca es una convivencia pacífica entre las personas, entre los que componen la propia sociedad, ¿no? Y la cultura de paz es esencial tomando en cuenta que, conforme a lo que es nuestro propio texto constitucional, hará referencia, por ejemplo, a tener relaciones, tener obviamente una interrelación entre lo que significa las personas, a efectos claramente de evitar conflictos, ¿no? De disminuir lo que va a significar los conflictos dentro de la propia sociedad, y por tanto es promover, por ejemplo, también el hecho de disminuir estos conflictos dentro de la sociedad, es la existencia también de promover principios, ¿no? Principios y valores, actitudes y comportamientos que puedan configurar y rechazar la conflictividad, la violencia que puedan suscitarse dentro de una sociedad. Por tanto, la cultura de paz obviamente una visión que se ha incorporado claramente en lo que es nuestro propio texto constitucional, que es un principio constitucional esencial, ¿no? Tomando en cuenta el de fomentar una serie de valores dentro de la propia sociedad a efectos de evitar conflictos, violencia, y por tanto también la cultura de paz ha ingresado de manera sumamente interesante a lo que hace caer la ley notarial como un principio, que nos dice, el servicio notarial contribuye a la cultura de paz mediante el acuerdo sobre la modificación y extinción de relaciones jurídicas sin intervención judicial. Claramente también estamos hablando sobre la existencia en consonancia de la ley 439 Código Procesal Civil, ¿no? Del año 2013, cuando hablamos sobre los procesos voluntarios, ¿no? Que seguramente los vamos a analizar en mayor medida, obviamente, en el procedimiento que vamos a llevar adelante en el presente módulo, ¿no? Por el cual, obviamente, esta establece que la participación de las partes, conforme a la autonomía de voluntad y el consenso existente,
para no ingresar en planos jurisdiccionales, ¿no? Para no hablar en planos contenciosos y que seguramente van a ser innecesarios, que también obviamente también desgastan a las propias personas y por tanto también tiene un nuevo rol también importante lo que hace el señor, bueno, el notario de fe pública, tomando los siguientes extremos sobre esto, ¿no? Importante destacar todo esto sobre los principios o bases esenciales que tenemos sobre, sobre la clásica en sí, la ley del notariado y bueno, y el contraste que se tiene claramente con la antigua ley del notariado, ¿no? Por tanto, son sido los principios que hemos ido desarrollando de manera sucinta, pero no sin dejar de lado, obviamente, la propia naturaleza técnica y que va a tener claramente cada uno de sus principios. ¿No? Hemos señalado fundamentalmente de una perspectiva ya más conceptual sobre el derecho notariado. Hemos analizado también los criterios sobre los principios que van a ser, que han sido desarrollados obviamente a partir del propio tópico, de la propia temática específicamente del propio derecho notarial, sobre obviamente sobre los principios particulares sobre el derecho notarial y sobre los principios específicos ya determinados conforme a nuestra ley actual, ley 483, ley de notario plurinacional, ¿no? También hemos analizado claramente la naturaleza de estos mismos a efectos solamente de tener un entendimiento claro conforme a los criterios que se van a ir desarrollando posteriormente, ¿no? Que también nos van a servir fundamentalmente cuando ya veamos un cierto tipo de procedimientos que se deben realizar conforme a la propia naturaleza legal de la ley de notariado, que es sumamente importante desarrollar conforme también a las propias atribuciones, ¿no? Por otra parte, también antes de llegar a esto, ya la siguiente semana, el miércoles, en este caso, que es nuestra segunda clase, si no me equivoco, que los horarios miércoles y domingo, por lo que ha señalado el coordinador, vamos a analizar lo que va a ser las aproximaciones referentes a qué, las aproximaciones referentes al sistema de estructura o a sistemas de notariado existentes y la estructura que ha sido creada conforme a esta ley del notariado plurinacional, ¿no? Que establece, por ejemplo, ya una organización plurinacional, es decir, por ejemplo, una mesa técnica nacional sobre el llamado Consejo Nacional, el Consejo de Notariado Plurinacional, ¿no? No me falla la memoria, que fundamentalmente establece direcciones departamentales, notarías de fe públicas, cómo gradualmente tiene este tipo de funciones, el Consejo de Notario Plurinacional, los aspectos sobre las direcciones, los aspectos sobre lo que sí que la dirección del notariado plurinacional, y así no también las funciones, derechos y deberes que tiene el notario al momento obviamente de realizar el propio trabajo en el dar fe obviamente los actos, hechos y negocios jurídicos existentes conforme a la existencia de un documento público, un instrumento público, y así no también vamos a ir avanzando claramente sobre los aspectos que van a ser entendidos a partir claramente de las disposiciones comunes. Por otro lado, también vamos a analizar lo que hace en sí, los ámbitos, por ejemplo, de los diferentes documentos que deben ser avalados a través del derecho notarial, los documentos notariales existentes, las vías documentales, la vía voluntaria notarial, que también tiene que ver una consonancia con el 439, y así también claramente también el régimen, ¿no? De sanciones administrativas que van a estar conforme también al régimen disciplinario de la propia ley de notariado. Cuando hablamos obviamente de responsabilidad, sobre la función del notariado, cuando hablamos también sobre las faltas disciplinarias, faltas leves, las faltas gravísimas y el proceso disciplinario por faltas graves y gravísimas, ¿no? Que tiene características como un proceso sumario y los mecanismos de impugnación que también se pueden plantear sobre los mismos, ¿no? En ese sentido, también nosotros tenemos que vamos a ir desarrollando de manera paulatina todo este proceso de identificación de temáticas que conforme también se van a ser, eh, van a ser otorgadas a ustedes sobre un plano analítico, ¿no? Tomando en cuenta que en nuestra primera clase, pues vamos a ir recién incorporándome yo, perdón, recién me voy a incorporar yo a la plataforma del Moodle, dotándonos obviamente de lo que es el plano analítico, primera instancia, dotándoles del material suficiente con las lecturas obligatorias y secundarias, de igual manera con las actividades por las cuales se va a realizar la ponderación correspondiente, para que ustedes puedan llegar obviamente a la nota de los 100 puntos, ¿no? O sea, conforme obviamente a las diferentes actividades. Se tiene previsto, por ejemplo, conforme a lo que nos ha señalado la coordinación y la dirección del posgrado, pues que existen, por ejemplo, diferentes actividades, como por ejemplo, eh, foros, trabajos, eh, eh, cuestionarios, etcétera, 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 que vamos a ir elaborando con ustedes
para que nosotros podamos tener claramente, ¿no? Para que tengamos ya una, una noción mucho más clara de cómo vamos a ir desarrollando todo esto, ¿no? Por ejemplo, tienen que tener una tarea, un foro, tarea y foro, tarea y foro, tarea y foro, ¿no? Y una actividad final que tiene una ponderación de 40 puntos, ¿no? En este caso, yo creo que ya recién la siguiente martes vamos a iniciar con el primer foro, o sea, porque todavía no tengo la plataforma, soy sincero, todavía no me han habilitado, pero yo creo que en el proceso, obviamente, de los días se me va a habilitar y como que constantemente estoy en la página de lo que es, mejor dicho, en el grupo de WhatsApp, yo voy a coordinar a partir, obviamente, de este medio telemático, ¿no? Comunicarles cómo va a ser estudiando. Sin embargo, se tiene previsto que tengamos, por ejemplo, conforme a la clasificación de actividades, un foro y por semana un foro y una tarea, un foro y una tarea y un foro y una tarea, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a ir desarrollando todo esto del foro y la tarea conforme vayamos pasando las semanas. Y de igual manera y bueno, para el final de la clase vamos a hacer un trabajo práctico, ¿no? Creo que va a ser nuestra forma de poder finalizar este módulo con un trabajo práctico que va a ser conocido, obviamente, en el tiempo determinado, va a ser determinado conforme también a lo que va a significar el proceso de llevar adelante, obviamente, la semana. Por tanto, también quisiera, en este momento les comunico también que se me ha dado la posibilidad también de comunicado de que se pueda también hacer la ponderación de la asistencia y la participación. Por tanto, obviamente es una clase inicial, estamos como dando bases introductorias y bueno, se va a hacer también, les hago conocer que conforme también a las actividades, ya sea el foro y tarea de cada semana, se va a tener el trabajo final, se va a adherir también un medio de ponderación, un medio más de ponderación, o una actividad de ponderación que va a ser la asistencia y la participación. Y eso lo realiza yo sé justamente ya en otros modos que he dado en diferentes maestrías. Y bueno, les voy a remitir a los mensajes, por ejemplo, un formulario Google, ¿no? Para también verificar los datos de quienes están ingresando a la plataforma, quienes obviamente están pasando las clases, para que también sea meritorio que se les pueda otorgar una nota extra, es decir, 10 puntos extras, más allá básicamente de la nota de los 100 puntos, he solicitado que también se pueda otorgar unos 10 puntos más para poder dotar sobre lo que es la asistencia a participación. Y por tanto, se ha pasado en los mensajes un formulario Google donde ustedes pueden añadir aquí sus datos, señalando obviamente la participación y la asistencia del día de hoy, ¿no? Y vuelvo a mandar para que obviamente lo tengan ustedes en consideración, que puedan obviamente llenar los datos yo voy a hacer la sumativa correspondiente para que ya al final del módulo se va a hacer también la ponderación de esta nota más de 10 puntos. Y estamos hablando de la existencia de ¿qué? 110 puntos, ¿no? Esos 10 puntos extras para ustedes toman en cuenta para valorar la asistencia y la participación en las actividades que estamos haciendo, en las clases que estamos haciendo, las actividades que estamos desarrollando a partir del día de hoy, o vamos a desarrollar a partir del día de hoy, ¿no? Por tanto, les vuelvo a compartir lo que así que sí, este formulario Google para que ustedes lo tomen en cuenta, para que puedan ir llenando claramente la información y yo pueda ir sistematizando posteriormente esto y digamos así, cuando les faltaron unos cuantos puntitos, pues obviamente vamos a hacer la valoración con la asistencia, ¿no? Para su aprobación. Eso obviamente es un resguardo a ustedes para poder valorar claramente la asistencia y la participación, que no es nada fácil, obviamente, pasar clases domingos descansado, porque obviamente uno pues ya tiene la expectativa de poder descansar, porque mañana como cualquier otra persona, cualquier otro profesional, pues tiene que realizar actividades de trabajo. Sin embargo, me parece importante también valorar este extremo, ¿no? Y, bueno, y que también obviamente es para su beneficio de ustedes, que claramente están optando por el grado de maestría, que también les va a dar oportunidades, se les va a dar mejores oportunidades en el proceso, obviamente, laboral como académico, ¿no? En ese sentido, vuelvo a remitir nuevamente el formulario Google para ustedes, para que puedan ir llenando lo que hace CAR en sí, para que puedan llenando sí este formulario y podamos verificar la asistencia del día de hoy, ¿no? Vuelvo a repetir, todavía no tengo el acceso a la plataforma, pero yo espero que hasta el siguiente miércoles tengamos toda la base de información de las temáticas que se van a avanzar. Estamos hablando al principio de un criterio conceptual, un criterio sobre los principios que hemos analizado como una parte introductoria. Sobre la temática ya vamos a ir ahondando, por ejemplo, el sistema de organización, los sistemas de planificación que se tienen, el sistema de criterios que se tiene sobre el notariado en Bolivia el siguiente miércoles, y posteriormente iremos avanzando con los otros temas para que ustedes tengan claramente, porque ustedes tengan claramente todos estos criterios
asumidos en lo que va a significar la plataforma, como también lo que va a significar, por ejemplo, actividades y todos esos tipos de cosas, ¿no? Que seguramente vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Por tanto, con eso podemos ir cerrando el día de hoy, tomando en cuenta que es nuestra primera clase. Y bueno, les agradezco mucho por su asistencia, por su asistencia al día de hoy con la primera clase. Y bueno, ya vamos a ir regularizando la plataforma la siguiente semana y bueno, vamos a determinar las actividades conforme también al cronograma que van a hacer de su acceso, de su conocimiento en lo que es la propia plataforma, ¿no? Por tanto, podemos quedar hasta el día de hoy aquí. Nos vemos el siguiente miércoles, ya esperemos así con las plataformas, actividades correspondientes. Y cualquier duda o consulta, siempre estoy conforme a lo que sí que es eh, el propio grupo de WhatsApp, mejor dicho, el propio grupo de WhatsApp para poder resolver cualquier tipo de pregunta, de incógnita o de duda que se tenga, ¿no? Les agradezco mucho por su tiempo y su participación el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles. Esperamos ya con las actividades y la plataforma de información para que ya podamos ir ahondando de mejor medida el desarrollo de lo que hace en sí, los diferentes tópicos que vamos a establecer en el presente módulo, ¿no? Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día miércoles y bueno, íbamos a tener un poco más de formalidad sobre las actividades y el plan de trabajo correspondiente para que ustedes conozcan y los materiales que van a ser esenciales y los medios de calificación correspondientes, ¿no? Nos vemos el día miércoles. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta el siguiente miércoles. Muchas gracias, gracias. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, que le vaya bien.